Si notes de horror extransire. Hice un amarre a mi exnovio y la pagué muy caro. Amigos del canal, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les comparto una historia real de un amarre por amor que alguien realizó usando brujería. Al final nada resultó como ella quiso y el karma se encargó de hacerla pagar por su prepotencia. Les pido que se queden hasta el final del video y aunque la historia es muy fuerte, creo que nos enseña una buena lección. Hola, me presento, mi nombre es Juana, tengo 27 años y soy de Xalapa, Veracruz. Sin embargo, actualmente estoy viviendo en los Estados Unidos, buscando una vida mejor, así como muchos que se han cruzado al norte. Les cuento que conocí el canal de ustedes a través de recomendaciones de videos de YouTube. Siempre veo los videos porque encuentro muy curiosos los hechos que se comentan aquí, y puedo decir que creo en todo. Por eso tomé el coraje y vine a contar algo que me pasó y de lo que todavía hoy me culpo. Les pido disculpas pues el texto es bastante largo, pero es necesario ya que así podré contarles casi todo lo que viví. En el año de 2011, yo trabajaba en una tienda de ropa en un centro comercial y tenía un novio que también trabajaba ahí. No deseo darles el nombre de la tienda, ni tampoco el de mi exnovio, pero para contarles esto lo vamos a llamar Pedro. Yo no lo sabía, pero resulta que mi novio era el padre del hijo de una compañera de trabajo. Creo que por esto en aquel tiempo, nuestro noviazgo fue muy odiado por ella. Sin embargo, cuando Pedro y yo nos conocimos, yo ni siquiera sabía que ellos habían tenido una relación en el pasado y me enteré de eso después. Me sentía tan bien con él, que incluso después de saber esto, quise continuar con esta relación. Lo hice a pesar de sufrir bromitas tontas y escuchar cómo la gente de la tienda hablaba mal de mí. Gracias a Dios un día todo pareció arreglarse. La gente volvió a respetarme y a hablarme bien. Yo también volví a hablar con la ex de Pedro, no como amigas, pero ya sin resentimiento de parte suya. O al menos eso creo hasta el día de hoy. Pedro y yo estuvimos de novios 7 meses nada más, y todo iba bien, iba de maravilla. Era un buen hombre, romántico, trabajador, respetuoso. Aparte también era alto, piel bronceada, ojos color miel y de un físico envidiable. Creo que los dos nos queríamos mucho, pues él ya me había presentado a su madre y hermanos. A su padre nunca lo conocí, él dijo que los había abandonado cuando ellos eran pequeños, y nunca más volvió a saber de él. De igual manera, yo ya lo había llevado a casa y mis padres lo conocían y aprobaban nuestra relación. Nuestro romance iba viento en popa, incluso teníamos planes de casarnos a mediados del siguiente año. Pero de repente, de la noche a la mañana, él decidió terminar conmigo. Me sentí tan mal, tan deshecha, incluso llegué a pensar que si él no estaba conmigo, prefería morirme, para evitarme este sufrimiento. Obviamente caí en depresión, pues lo quería como no tienen idea. Pasamos por tantas cosas juntos, que yo llegué a pensar que lo nuestro nunca tendría fin. Pero él simplemente decidió terminar conmigo, así de la nada, y dijo que no iba a haber vuelta atrás. Pasé muchos días sufriendo, sin comer ni querer hablar con nadie, y en mis tiempos libres, pasaba fisgoneando su perfil de Facebook para ver qué novedades había. Lo peor de todo es que a él se lo veía feliz, andando de fiesta o en la playa, con sus amigos y una que otra chica. Eso me hervía la sangre y me hacía llorar de coraje, porque yo no merecía lo que él me hizo, enamorarme y luego dejarme, así de la nada. Siempre supe que sus amigos no estaban de acuerdo con que tuviéramos una relación, porque en la cabeza de ellos, yo era la persona que les robó al amigo más divertido para ir de fiesta. Así que siempre existía ese estrés cuando yo estaba presente.
En fin, una tarde en medio de tanta tristeza por ver esas fotos de Pedro divirtiéndose, mientras yo me encontraba triste y amargada, cerré los ojos y apreté muy fuerte mis manos. Y dije que lo quería de vuelta y que haría cualquier cosa por tenerlo otra vez. En ese momento hubo silencio, algo extraño pasó. Cerré Facebook y de repente se abrió una página de Google con el nombre de una mujer que se llamaba Doña Cira. Y esta doña hacía trabajos espirituales. Leyendo, vi un anuncio grande que parecía ser para mí en ese momento. Decía que la doña sabía de mis tristezas y que todo iba a estar bien y se iba a solucionar si me ponía en contacto con ella, porque tenía algo que podía ayudarme. Fue ahí donde por primera vez en mi vida conocí sobre los amarres. Me quedé con una sensación extraña cuando leí eso y me sentí 100% atraída por la ayuda de esa señora. Sin tener nada que perder tomé el teléfono de casa y marqué al número que estaba en la página web. Luego de unos instantes de sonar aquel peculiar tono de llamada, me contestó una voz femenina, fuerte y profunda, y empezamos a conversar. Le expliqué todo lo que había pasado, le di bastante información sobre nosotros. Entonces ella comenzó a leer las cartas del tarot para mí y me hizo una mini consulta vía telefónica. Dijo que mi relación con Pedro había sufrido un ataque de brujería para separarnos. Ni siquiera necesito decir lo confundida y asustada que me puse. Pero incluso si la doña me hubiera dicho alguna mentira, yo le habría creído. Y es que me encontraba en un estado emocional tan oscuro y profundo, que sentía que ya no tenía salida, y eso me hizo depositar toda mi confianza en ella. Ella comentó más a fondo sobre su trabajo y cómo funcionaba el amarre, y también me informó cuáles serían los resultados después de realizar dicho trabajo. Lo más increíble es que hablaba mucho en nombre de Dios, así que pensé que no iba a haber ningún problema y empecé a creerle todo. Yo no tenía hasta entonces una religión fija, pero siempre había creído en Dios e incluso en los santos. La seguridad con la que la mujer hablaba me llenó de tanta confianza en que tendría a Pedro de vuelta, que hasta me puse feliz y acordamos un día X para comenzar los trabajos. En el primer trabajo que ella hizo para mí, tuve que enviarle una cantidad de dinero de casi 1,000 pesos para que pudiera comprar todo el material. Entre lo que mencionó dijo que tenía que comprar animales para sacrificar, como gallinas, un cerdo y algunos líquidos. Según lo que yo entendí, ella debía darles esas ofrendas a los espíritus para que la ayudaran con mi petición. Fui tan tonta y tan ciega en lo que estaba haciendo, que ni siquiera me importaron esos pobres animalitos. Quien me conoce sabe que soy extremadamente sensible con los animales, pero algo con una fuerza mayor que mi voluntad y este deseo insano de tener a Pedro de vuelta me estaba dominando. Al día siguiente, llamé a la bruja para saber si ya todo estaba listo para empezar. Y ella dijo que sí, que todo estaba muy bien y que los espíritus ya estaban listos para hacer su trabajo. Ella me explicó que en este caso los espíritus serían convocados para estar repitiéndole mi nombre a Pedro todo el tiempo y así él sienta la necesidad de buscarme. Y por increíble que parezca, después de algunos días, Pedro me mandó un mensaje de texto diciendo que me extrañaba. Dios mío, estaba tan feliz que le llamé enseguida a la doña para contarle lo que había pasado. Para mi sorpresa, ella dijo que ya lo sabía y me pidió que continuara con los trabajos que me había encargado, para que él no pueda estar sin mí y me buscara con más desesperación. Conforme iba pasando el tiempo, yo iba haciendo varios trabajos que la bruja me había encargado. Entre ellos el que más recuerdo es el siguiente. Debía escribir mi nombre y el de él con tinta roja en 7 trozos de papel blanco, luego debía agarrar 7 corazones de gallina y colocar esos papeles en dentro de cada uno de los corazones. Después debía coserlos con hilo de color rojo y poner todo eso dentro de un melón, el cual también debía cerrar con hilo rojo. Después debía hacer la señal de la cruz sobre el melón y finalmente esconderlo en un lugar donde nadie, aparte de mí, pudiera verlo.
Debía hacer más cosas, como recitar una oración a un santo o quemar unas hierbas que ella me ordenó que comprara. Todas estas acciones complementaban ese ritual, pero no las voy a contar aquí a detalle, porque no quiero que alguien las intente y pase por lo que yo. Recuerdo también que la bruja me pidió que comprara una planta que se llama Conmigo nadie puede, y debía hacer trabajos con ella en la madrugada. Ella me explicaba que esa es una planta bastante usada en rituales. Lo más fuerte que llegué a hacer, y por voluntad propia, fue dormir con 3 personas en una sola noche, personas que yo ni siquiera conocía. Tenía que hacerlo, la bruja me decía que eso era muy importante. Decía que debía ofrecer mi cuerpo a los espíritus, y así al ellos verse complacidos, me concederían mi deseo de recuperar a Pedro. En fin, yo estaba ciega. Un día, mi mamá, preocupada por mí, fue a husmear entre mis cosas para saber qué me estaba pasando. Ella me notaba diferente, y fue ahí que descubrió todo lo que yo hacía. Y es que yo siempre guardaba los comprobantes de depósitos que realizaba a la cuenta de la doña Cida, y junto a esto, también guardaba un cuaderno con todos los pasos y rituales de los trabajos que practicaba. No necesito decir lo mucho que se asustó mi mamá, y lloraba porque no podía creer eso. Yo, con miedo a que todo eso dañara mi trabajo para tener a Pedro de vuelta, llamé a la doña para pedirle un consejo de qué debía hacer. Pero ella, calmadamente me dijo que me tranquilizara, que iba a ayudarme y que haría un pequeño trabajito para que mi mamá se calmara. Obviamente estaba tan obsesionada con todo esto, que ni siquiera pensé en las consecuencias, simplemente acepté y fui viendo el resultado. Conforme pasó el tiempo, parecía que a mi madre se le había olvidado lo que vio, o simplemente no quería comentar más al respecto. Cuando noté todo esto, me sentí aliviada y para mis adentros pensé: un problema menos. Pasaron un par de semanas, hasta que un día me enteré que una amiga de mi hermana estaba saliendo con Pedro. Esta muchacha también era mi amiga, y por tal motivo ella sabía que yo todavía lo quería. Y a pesar de haberle contado entre lágrimas lo triste que me sentía por la ruptura, a ella no le importó y se metió con él. En ese momento me sentí muy molesta, quería acabar con ella, pero no sabía cómo actuar, así que llamé a la bruja. Ella me dijo que comprara velas de color rojo, con forma de genitales masculinos y otras femeninas. Luego me dijo que escribiera 7 veces el nombre de la chica que estaba saliendo con Pedro y el nombre de Pedro en las velas, para que ambos perdieran el deseo sexual el uno por el otro. Tenía que hacer esto en el cementerio y hacer una oración en la esquina del camposanto. Hice todo, tal y como la bruja ordenó, pero cuando estaba en el cementerio, comencé a sentir tanto miedo de lo que estaba haciendo, era como si alguien me estuviera observando, a pesar de no haber nadie ahí. Era temprano en la mañana cuando yo fui, apenas habían abierto el camposanto, no había gente, me aseguré de eso, pues no quería que nadie me viera hacer los trabajos. 4 días después nada más, me enteré que la parejita ya no estaba junta, y yo me puse muy feliz. Ahora, nuevamente tenía el camino libre, para continuar con mis trabajos. Pedro realmente se estaba acercando más y más a mí, y yo estaba muy feliz. Incluso salimos y dormimos juntos varias veces, pero en el fondo yo sentí que algo no andaba bien, sentía un vacío y no sabía por qué. Tal vez, porque sabía que me estaba buscando, no por voluntad propia, sino por obligación. Porque los tales espíritus estaban haciendo de su vida un infierno. Digo infierno porque la doña me decía que había tanta presión de los espíritus para que se acordara de mí, que él llegaba a ponerse muy mal, con diarrea constante y bastante dolor de cabeza. Y lo increíble es que él me lo decía también, lo cual me dejaba un poco asustada. Pero bueno. Un día en la mañana, salí de casa fingiendo que iba a trabajar, pero en vez de eso fui a la central de autobuses, para tomar uno e irme a otro lugar en Veracruz. No diré el nombre, pero sí les diré que fui para ver a la bruja.
Fui porque estaba cansada que nada de esto terminara, y aparte los acercamientos de Pedro hacia mí eran muy lentos. Yo quería que hiciera algo más poderoso, deseaba que Pedro volviera definitivamente. Llegué ahí siguiendo sus indicaciones y me topé con una casa llena de imágenes y materiales de brujería, o eso pensé. Tuve una sensación muy extraña de que tenía que salir de ahí, pero como mi deseo por Pedro era más fuerte, me quedé hasta el final. Ese día hicimos un trabajo juntas, con mucha oración a santos que ni conocía. Ella me dijo que debía ir hasta allá unas 3 veces más, y que luego de eso, mi deseo se cumpliría por completo. No me quedó más opción, y fui con ella las 3 veces más, un día por semana. Antes de acudir el último día, me pidió que comprara una cajita de huevos en cualquier lugar y también unas cuantas velas. Cuando llegué con ella hicimos los rituales de siempre, y antes de retirarme, ella me pidió lo que había comprado, y luego de hacerles una especie de limpia me lo entregó, y me dio las instrucciones de lo que debía hacer con eso. Primero dijo que debía encender las velas y ponerlas en cada esquina de mi habitación. Segundo, los huevos los tenía que pasar por todo mi cuerpo y mi cama. Tercero, tuve que hacer en el aire una señal extraña, la cual hasta ahora no sé qué significa. Y por último, tuve que pasar la noche con los huevos en la cama. Al otro día, cuando llegué con ella, tomó esos huevos y los puso dentro de una bolsa vacía. Habló en una lengua extraña y rompió los huevos. Cuando miró dentro de la bolsa, se asustó y me mostró eso a mí también. Dios mío. Cuando lo vi no pude creerlo, ahí solo había sangre. ¿Cómo es posible que eso haya pasado si eran huevos normales los que yo había comprado? Me quedé paralizada y muy asustada. En ese momento comenzó a decir que eso reflejaba que alguien me había hecho brujería para destruirme y que eso iba dirigido para que cuando yo me embarazara, sufriera un aborto. Me impacté tanto que ya no pude seguir ahí, terminamos la sesión y me fui para mi casa. En el camino de regreso a mi ciudad, comencé a sentir mucho arrepentimiento y empecé a orar a Dios internamente. De alguna manera comprendí que todo lo que estaba haciendo me estaba destruyendo. Llegué a casa callada y pensativa, comprendiendo que nada de esto estaba bien. Con el paso de los días fui sintiéndome infeliz y para colmo el dinero que ganaba en la tienda solo servía para pagar la brujería. Una brujería que lo único que hacía era retener a mi lado a una persona que tal vez no me quería, a alguien que se sentía obligado a gustar de mí. Todo esto me fue desgastando hasta que caí en depresión. Ya no quería hacer más esos trabajos, estaba harta de todo, a pesar de que seguía queriendo mucho a Pedro. Algo dentro de mí me decía que no tenía derecho a hacerle brujería a nadie y que lo que había hecho estaba mal. Decidí mandarle un mensaje de texto a doña Cida, desahogándome sobre lo que sentía y que no quería seguir con eso para mi vida. Lo hice porque, como dije al principio, esta señora me inspiró mucha confianza y decidí decirle la verdad. Entonces ella me respondió, preguntando que si estaba segura de todo lo que decía, porque ella me había advertido que si no terminaba lo que empezamos, muchas cosas malas podrían pasarme. Esto era porque los espíritus que estaban trabajando para mí podrían sentirse traicionados y empezarían a hacer cosas en contra de mí. Tal vez se pregunten si tuve miedo al escuchar esto, y les diré que claro que tuve miedo. En un momento sentí que era como una amenaza de la bruja, y por eso decidí no responderle más. Incluso borré su número telefónico de mis contactos. Doña Cida desapareció después de eso, pero en el último mensaje que me envió, sentí que se había enojado, pero me mantuve firme y no respondí nada. Recuerdo que un día que en mi empleo tenía libre, como a eso del mediodía, estaba acostada en mi cama con los ojos cerrados, pero no dormía, por eso escuchaba todo a mi alrededor. Mi cuarto quedaba en un cuartito al fondo de la casa de mi abuela materna, y para llegar a mi cuarto y el de mi hermana, había que subir una escalera.
Fue entonces cuando empecé a escuchar pasos de alguien subiendo las escaleras, y conforme iba subiendo, sonaba como que arrastraba los pies. Pensé que era mi abuela que venía a revisar si estaba durmiendo, porque siempre hacía eso. También escuché ruido como de cadenas. Estaba esperando que llegara mi abuela hasta mi puerta para preguntarle si necesitaba algo. Un par de minutos después, escuché como esos pasos se detuvieron cerca de la puerta. Esperé a que mi abuela preguntara si estaba durmiendo y que dijera algo, pero otros 2 minutos pasaron y no preguntó nada, y esto ya se me hizo raro. Entonces me senté en la cama y pregunté, ¿abuela, necesitas algo? De pronto aquella sombra debajo de mi puerta desapareció. Y cuando me paré, con intención de abrirla, algo me jaló de nuevo a la cama y me dejó totalmente paralizada. No podía moverme ni abrir mis ojos, estaba aterrorizada con lo que estaba pasando. Fue ahí que mis brazos comenzaron a retorcerse hacia atrás y quedé toda chueca en la cama. Y empecé a escuchar en mi oído derecho un gemido como de una anciana, era un gemido frío con voz ronca, profunda, como si estuviera lejos, pero al mismo tiempo cerca. Estaba tan aterrada que solo quería abrir mis ojos y gritar para que alguien me ayudara, pero de mi boca no salía ni siquiera un gemido débil, mucho menos hubiese salido un grito fuerte. Sin saber qué más hacer, comencé a rezar mentalmente. Ya sabes, a rezar sin moverme. Ahí empecé a perder el oxígeno, era como si no hubiera aire respirable a mi alrededor, me desesperé tanto y empecé a gritar pidiendo socorro. Después de un momento que me pareció eterno, pude al fin moverme. Entonces, no lo pensé 2 veces, y salí corriendo a la casa de enfrente donde estaba mi abuela. Cuando llegué con ella, le conté muy agitada lo que había pasado. Ella, fuerte y protectora como siempre, fue a mi cuarto a revisar si había algo. Yo no tuve el coraje para acompañarla, pero unos 10 minutos después regresó ella, y tenía sus ojitos rojos y llorosos. Me dijo que al entrar había sentido algo muy pesado, y lo único que se le ocurrió fue hacerle una oración a Dios pidiéndole que alejara todo lo malo de aquella habitación y de la casa en general. Tengo la certeza de que eso fue una señal de algo malo que estaba a punto de pasarme, y yo sabía por qué, pero no podía contarle a nadie lo que había hecho. Los días siguieron pasando, pero desde entonces ya no podía dormir tranquila, mucho menos podía quedarme sola por las noches. Cada vez que entraba a mi cuarto sentía escalofríos, así que trataba de estar afuera todo el tiempo. Pero cada noche cuando me acostaba a dormir, sentía como si me encerraran en una cajita y no tenía acceso a mi cuerpo. Sentía como muchas manos pasaban alrededor de mi cuello, intentando estrangularme, y nunca lograba moverme para defenderme. Era una sensación horrible. Cuando esto sucedía, trataba de gritar pero nunca me salía la voz. Siempre, después de mucho insistir y tratar de gritar, lograba salir de esa especie de cajita y lograba pedir auxilio con la voz débil y quebrada. Luego de varios días que me empezó a ocurrir esto, mi madre decidió acompañarme. En las noches se quedaba a mi lado, para despertarme cuando notaba que algo pasaba. Siempre después de eso hacíamos oración, y solo así lograba dormir un poco. Eso se repetía una y otra vez, cada noche sin falta, siempre tenía la sensación de que iba a morir en cualquier momento. Fue ahí cuando mi madre decidió llevarme al centro de la religión que ella practicaba, y al igual que la abuela, ella era evangélica. Cuando llegamos, me acompañó a hablar con el pastor y sus ayudantes, me presentó con ellos y les comentó que necesitaba ayuda, pues algo me estaba molestando. Me llevaron entonces hasta una sala donde estaban otros ayudantes del pastor, no recuerdo bien cuántos eran, tal vez unos 7. Comenzaron a rezar y me dijeron que yo también lo hiciera. Empezamos con el Padre Nuestro, y mientras íbamos rezando, me pidieron que me sentara en una silla, en medio de un círculo que formaron, ellos también estaban sentados en sillas. Luego el pastor me pidió que cerrara los ojos y que no los abriera por nada del mundo,
que escuchara lo que escuchara, debía mantenerme así hasta el final de la sesión. Ahí comenzó lo aterrador. Con los ojos cerrados escuché como uno de los ayudantes que estaba orando comenzó a hacer voces muy extrañas, voces graves como de un monstruo de película. También se escuchaba como si estuviera hablando desde dentro de una cueva. Y preguntaba por qué lo habían llamado. Otro de los ayudantes comenzó a preguntarle a la entidad por qué estaba conmigo, qué quería de mí, por qué me estaba atormentando. La entidad con esa voz cavernosa dijo que yo sabía la respuesta y que me preguntaran a mí. Que era una mentirosa, que no me importaba mi familia y que jugué con cosas con las que no debía haber jugado, provocando a entidades que están más allá de mi entendimiento. El ayudante le preguntó que qué tipo de cosas había hecho como para que él me atormentara y me quisiera llevar. En ese momento, ignorando todo lo que me habían dicho al inicio, abrí los ojos y miré al ayudante poseído. Él me estaba mirando con una sonrisa macabra y ojos completamente negros. Me miraba directo a mis ojos y repetía: ella sabe muy bien. Miré ese rostro y esos ojos por tan solo unos segundos, pero fue suficiente para que esa imagen nunca se me borre de la memoria. Luego el otro ayudante dijo que sin importar lo que hubiera hecho, yo estaba arrepentida y que era una hija de luz. A continuación, le ordenó a ese ser que se fuera de mi vida en ese instante. Le decía que se lo ordenaba en el nombre de Dios. La entidad dio un último grito con palabras inentendibles, como maldiciendo a los que estábamos ahí. Y luego dijo que se iría, pero que volvería. Con los ojos cerrados, escuché como el ayudante que estaba hablando con la voz de la entidad se convulsionaba, pero luego de unos segundos, todo pareció volver a la normalidad. Antes de marcharme de aquel lugar, le pedí al pastor que habláramos a solas. Le conté la verdad sobre todo lo que había hecho, y él me dijo que jugar con esas entidades no era bueno. Que lo que hice fue una provocación a entes de oscuridad y maldad, y obviamente eso provocó todo lo que les conté. Cuando salí de ahí me sentí muy aliviada, como si una carga se me hubiese quitado de encima. A partir de ese día, las cosas comenzaron a mejorar. Iba al centro espírita todos los miércoles y domingos con mi mamá para aprender más sobre esa religión y buscar perdón en silencio por todo lo que hice. Tristemente para mí, el castigo por todo esto que hice me llegó casi enseguida de esta liberación. Mi vida comenzó a desmoronarse y caí en depresión, siempre con el recuerdo de Pedro en el pensamiento, sintiendo que aún no amaba. Él por su parte, dejó de buscarme y nunca más volví a saber nada de él, pero aún así, pasé casi 2 años de mi vida, sintiendo que estaba enamorada de él y que lo amaba con el alma. Luego, poco a poco, y gracias a los rezos lo fui olvidando, hasta que un día me di cuenta de que ya no sentía nada por él. Ahora ya no lo extraño ni lo pienso, y solo es un triste recuerdo en mi memoria. Debo confesarles que aunque ya han pasado varios años, no me siento 100% curada. A veces siento que alguien está a mi lado en mi cuarto, incluso aquí en Estados Unidos. Esto me hace sentir que por más que le pida perdón a Dios, siento que tengo una deuda muy grande en mi alma, y solo sabré si he sido perdonada o no hasta que muera y sea juzgada. En ocasiones también siento que me encierran en la cajita otra vez, pero a diferencia de antes, ahora sí logro moverme cuando siento eso y me despierto para rezar. Hoy me encuentro muy arrepentida por todo. Todo lo que hice fue una estupidez, como por ejemplo, el gastar dinero que no tenía para pagarle a la doña Cira. Por cierto, me quedé con mal historial crediticio y hasta robé dinero de la tienda donde trabajaba para pagarle. Claro que después devolví el dinero, lo metí en la caja y fingí demencia. Como un títere hice todo lo que la bruja me decía. Y me siento muy culpable, ya que sobre mis hombros pesa el haber sacrificado a esos animalitos, los cuales no tenían la culpa de nada, y todo solo para conseguir algo que Dios ya me había quitado. Por estas malas decisiones que tomé, atraje todos estos problemas espirituales para el resto de mi vida.
Sé que arrepentirme no sirve de nada, pero hasta el sol de hoy siento vergüenza de todo lo que hice. En ocasiones, siento que Dios me ha perdonado, pues recientemente me casé y mi vida está empezando a mejorar. Pero aún así siento esa culpa que amarga mi existencia. Siempre me he preguntado si en verdad alguien me hizo brujería para que abortara a mi primer bebé, así como me lo dijo la bruja. Si fue así, creo que quien me lo hizo fue la ex de Pedro. Al día de hoy ya no me importa, ahora solo quiero liberarme de todo este karma y esperar que Dios me perdone por completo. A los oyentes que escucharon toda mi historia, les dejo un consejo. Y es que nunca, por ningún motivo, se metan en esto de hacer amarres, ni otros trabajos de brujería o parecidos, ya que la vida se los cobrará muy caro. Recuerden que si lo que están buscando, nada más es satisfacción o beneficio propio. El karma, Dios o el universo, o como ustedes quieran llamarlo, se encargarán de hacerles pagar por sus acciones. Gracias por darme espacio para contar mi historia. Y aquí termina mi relato. Queridos oyentes, gracias a cada uno de ustedes que han llegado hasta el final de este video. Espero que esta historia les haya parecido muy interesante. Como siempre, los invito a que dejen un comentario y también un me gusta. Además, si consideran que este trabajo es bueno, les agradecería que compartan este video en sus redes sociales, como lo son Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y WhatsApp. Además, y si está dentro de sus posibilidades, les agradecería que nos dejen un comentario usando los superchats en YouTube. Recuerden que eso se convierte en un pequeño aporte económico para nosotros y así nos ayudan a traer más relatos. Gracias y hasta un próximo video.